Muy bien, la vez pasada habíamos visto la literatura peruana prehispánica. Obviamente su nombre lo dice, antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, ahora vamos a la literatura de la conquista, ¿no? Y también a una obra que tiene mucha importancia en esta época, que es Ollantay, ¿no? De repente la obra quechua más importante de todo este tiempo, ¿ya? Obviamente cuando hablamos de la conquista hablamos ya de la invasión de los españoles en el Perú y obviamente la mezcla de toda su índole, sus creencias para con nosotros, ¿no? Por un lado muy violento, ¿no? La invasión de ellos, pero por otro lado también, aunque parezca irónico, cobra mucha relevancia en cuestión social, ¿no? Y los cambios que suceden. Ahora, nosotros, por ejemplo, sabemos que la literatura inca pasa de generación en generación, que todos los mitos y leyendas que conocemos es porque a lo largo del tiempo se han transmitido de manera oral, porque era la esencia de la literatura quechua. Sin embargo, cuando hablamos de todo ese bagaje cultural, literario, ¿cómo llegas a nuestros días? ¿O cómo se recoge todo eso si era todo oral, ¿no? Entonces, obviamente es gracias a estos señores, a los cronistas, ¿no? Que son documentos donde los conquistadores plasmaron los hechos de la conquista y parte de la historia del antiguo Perú. No solamente los conquistadores, bueno, esas son las crónicas en sí, no las crónicas. Y obviamente, valga la redundancia, ¿quiénes escriben crónicas? Los cronistas. ¿Y quiénes son los cronistas? Los encargados de escribir las crónicas y para ello tuvieron finalidades e intereses diversas, así como también grados diferentes de instrucción. A partir de esto se pueden proponer distintos criterios para clasificarlos. En este caso optamos por el criterio más natural y simple, sus orígenes. Por ejemplo, no solamente son documentos donde los conquistadores plasmaron los hechos de la conquista, sino también hay peruanos, no solamente españoles, sino también peruanos, que recogen toda esta información, obviamente, ¿no? Por ejemplo, los cronistas que ¿qué obra, por ejemplo, nos van a conocer? Recogen toda la información y es por eso que el mito de Mancabe y Mamahoyo llega hasta estos días, por ejemplo, ¿no? Ollantay llega hasta estos días. Se sabe cómo ha sido la conquista, se saben muchas cosas de cómo fue el imperio del Tahuantinsuyo, cómo fue la llegada de los españoles, ¿no? Cómo es que convergen estas dos ideas, estas dos naciones, ¿se entiende? Muy bien, todo eso nos cuentan los cronistas, ¿ok? Por ejemplo, hay cronistas españoles, ¿no? Como Pedro Cieza de León, que dicen el príncipe de los cronistas españoles, que recoge toda esta información, ¿no? En su obra Parte Primera de la Crónica del Perú, ya, por ejemplo. Eh, También tenemos acá, vamos a hablar de rasgos, después vamos a ahondar ya. Cronistas indígenas, ya no españoles, sino de los indígenas, los peruanos, tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y Guamán Poma de Ayala también recoge toda esta serie de historias en su obra La Nueva Crónica. Por otro lado, tenemos al más famoso de todos los cronistas, y es un cronista mestizo, es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿cierto? ¿No? Con su gran y conocida obra Los Comentarios Reales, ¿no? Y aquí habla, como siempre digo, muy importante leer para saber cuál es nuestro origen mestizo, ¿no? Porque en el Perú todos tenemos sangre europea y sangre inca corriendo por nuestras venas. Este hombre lo explica muy bien todo ello, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega era mestizo, era hijo de un español y de una indígena. Muy bien. Un poco la diferencia entre mito y leyenda. Mito es un relato simbólico de los hechos de la historia y leyenda es un relato literario sobre un acontecimiento del pasado. Bueno, he ahí la diferencia un poco. Bueno, dice el Inca Garcilaso de la Vega, cuyo verdadero nombre fue Gómez Suárez de Figueroa, fue considerado por Raúl Porras Barnechea el primer mestizo peruano. Muy bien, es un poco para contextualizar la idea. Luego vamos a ampliar también en una obra como Ollantay, que fue de autor anónimo, y que también tuvo gran relevancia y gran aporte por parte de todos estos cronistas que ya vamos a ahondar mucho más en la clase de Zoom. Muy bien chicos, nos vemos.